Hola a todos, soy Pablo Saiz de Modulab. Os quiero dar la bienvenida a nuestro canal de YouTube, un canal en el que os vamos a ir contando historias sobre industrialización y sobre la casa industrializada en general y sobre nuestro trabajo. Y hoy queríamos estrenar este canal con una historia que se llama Yo viví en una casa prefabricada. Si yo os contase que yo viví de pequeño en una casa prefabricada, probablemente muchos de vosotros pensaréis que tuve una infancia difícil, ¿no? Quizás esto sea así porque hasta ahora o hasta hace muy poco las casas prefabricadas tenían una connotación peyorativa, como de transitoriedad, de cuestión efímera o de cuestiones de bajo coste y mala calidad. Pero os queremos llevar o invitar a que recorráis con nosotros otra historia de la casa que nosotros preferimos llamar industrializada, una historia en la que se busca una calidad a través de los métodos industriales para la producción de la vivienda, que es muy distinta de la percepción que hasta hace poco todos teníamos de lo que era una casa industrializada. Así que, bienvenidos a nuestro canal, esperemos que esta historia os guste. Una de esas personas que sí que vivió en una casa prefabricada en su infancia y que de ella tomó la experiencia de hacer lo que hizo fue Steve Jobs. Steve Jobs cuenta en sus memorias que él vivió en una casa Eichler, que es una casa como esta, que probablemente Steve Jobs pudiera ser uno de esos niños sentados en la mesa de cumpleaños, que era una casa que un promotor llamado Joseph Eichler hacía en la costa oeste de Estados Unidos, utilizando un sistema de montaje in situ, una especie de cadena de montaje en parcela, de componentes prefabricados, gracias al cual podía proporcionar una vivienda de calidad para la clase media americana. Los padres de Steve Jobs pertenecían a esa clase media, su madre era administrativa, su padre trabajaba como ingeniero en una empresa. Y Steve Jobs dice que gracias a la experiencia de vivir en una casa Eichler, él obtuvo la idea de crear Apple como una compañía que gracias a la producción industrial fuera capaz de proporcionar al mayor número de gente posible productos de calidad. Otra de esas personas que vivió en una casa prefabricada, pero este ya no fue en el caso de la infancia, fue Albert Einstein, el científico alemán, que vivió en una casa que fue un regalo del gobierno alemán a sus méritos, y el gobierno alemán no hizo ese regalo a Einstein con el fin de ahorrarse un dinero y hacerlo así la casa prefabricada, sino que hizo una casa que la tecnología alemana del momento fuera capaz de ofrecer a este ilustre científico. En este caso, se trataba de una de las casas o un tipo de viviendas que proporcionaba un fabricante alemán llamado Christoph Anunmak, que llegaba desde principios de siglo utilizando sistemas de entramado de madera producido en taller y luego ensamblado in situ, en la parcela, y que empezó con barracones para el ejército, hospitales de campaña, y entre sus líneas de producción tenía la de vivienda prefabricada. Para ese proyecto puso a trabajar a su diseñador estrella, que es Konrad Washman, que es esta persona que vemos aquí a la derecha en traje, con gafas, que precisamente durante una época de confinamiento, durante un tiempo que tuvo que pasar él en un campo de refugiados en la Segunda Guerra Mundial, ideó un sistema para la construcción de viviendas que exportaría a Estados Unidos una vez que él emigró allí, encontrándose con esa persona que tiene a su izquierda, que es Walter Gropius, para la reestructuración de las fábricas de aviones de la Segunda Guerra Mundial en fábricas de vivienda para la posguerra. Era un sistema que también utilizaba madera y madera contrachapada, un producto que se derivado de los experimentos y de la evolución tecnológica de la Segunda Guerra Mundial. Y utilizando los contactos de Walter Gropius, intentó llevar adelante en Estados Unidos, pues, creando una empresa con un sistema de producción y con un sistema de distribución y una financiación importante que en otro capítulo de nuestras series de vídeos os contaremos con más detalle. Walter Gropius fue esa figura clave en el movimiento moderno en la arquitectura como fundador de la Bauhaus en Alemania, que también emigró a Estados Unidos
y que estuvo siempre implicado en la idea de mezclar industria y arquitectura. En su época en Alemania participó en varios proyectos como las Cooper Houses o varios proyectos bastante avanzados para su tiempo de trabajo con componentes compatibles de mercado y, y fue una de esas figuras que poco a poco iremos viendo, iremos desgranando y que en este vídeo de introducción queremos simplemente como enunciaros, ¿no? ¿Qué tipo de personas pasaron o se interesaron por la idea de producir viviendas en fábricas? Otro de esos personajes ilustres fue Buckminster Fuller, el inventor autodidacta americano, que creó también allá por los años 30 una serie de prototipos de vivienda utilizando la tecnología armamentística, en este caso utilizando las fábricas de los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial, tristemente conocidos por arrojar las bombas sobre Japón, las bombas atómicas sobre Japón, y realizó una serie de proyectos, la casa Wichita en metal, utilizando las aleaciones ligeras que se habían inventado en la Segunda Guerra Mundial para producir vivienda en serie. O Richard Neutra, otro arquitecto del oeste americano, con un proyecto bastante interesante también en madera contrachapada. O Jean Prouvé, ya en Europa, que apostó por una industrialización ligera en acero y aluminio, con una historia también fascinante detrás de él, de éxitos y fracasos. O Frank Lloyd Wright, padre de la arquitectura moderna americana, conocido como autor del Guggenheim de Nueva York, también llevó a cabo proyectos de vivienda industrializada. O, como no, Le Corbusier, el gran ideólogo que apostó por sistemas en seco, aunque luego se pasase a la construcción en hormigón para el desarrollo de sus grandes obras. O Alvar Aalto, el arquitecto finlandés, uno de los grandes arquitectos del movimiento moderno. O Charles y Rains, otros arquitectos americanos que trabajaron en diseño de producto y diseño industrial, sobre todo de mobiliario. Allison y Peter Smithson, que son como los IMS británicos, que utilizaron el desarrollo de la industria plástica para sus casas del futuro. John Hudson, el autor de la ópera de Sydney. Gio Ponti, el diseñador industrial y arquitecto italiano, también realizó algunos proyectos experimentales en cuanto a vivienda industrializada. O Ray Capi, también, que es ahora el mentor de todos los arquitectos americanos de ahora, de Frank Gehry y Tom Main en Morphosis. Richard Horden, que tiene una obra de pequeña escala pero súper interesante a nivel de industrialización. O Richard Rogers, que es el autor de la T4 de Barajas, que todos conoceréis. Y ya más recientemente, si quizás los que veíamos anteriormente lo intentaron con interés, pero sus proyectos no pasaron de la fase del prototipo y dejaron prototipos muy interesantes de los cuales se han aprendido en posteriores generaciones, la cuestión de la casa industrializada ya está empezando a ser una realidad en países como Suecia, Estados Unidos y Japón, fundamentalmente, como una opción de mercado y de calidad de la mano de arquitectos. Y en el caso de Suecia tenemos a la casa Arkitekthus, que ha reunido a las mayores estrellas del panorama arquitectónico sueco, como son el trío formado por Claesson, Kovisto y Rune, que también hacen diseño de producto, Thomas Sandel, que también ha diseñado productos para IKEA, o Gerd Ingwerts, que podría ser como el Norman Foster sueco, o el estudio de pequeña escala y súper delicado Bolly & Tam, para mí uno de los más interesantes. Están realizando diseños de vivienda para la compañía Architecthus. O Kengo Kuma, que es un premio Pritzker en arquitectura. El premio Pritzker es uno de los máximos galardones que se le puede dar en el mundo a un arquitecto. Realiza diseños y ha realizado diseños para Muji de viviendas. Muji es la compañía de producto de hogar y producto de oficina que comercializa también viviendas en Japón. En Japón, en una de las tiendas de Muji que vosotros conoceréis, aquí en España hay, en las grandes ciudades hay tiendas de esta compañía. En Japón, en grandes superficies, tú puedes comprar desde un bolígrafo hasta una vivienda. Y esa vivienda está diseñada, entre otros, por un premio Pritzker, que es Kengo Kuma.
Pero diréis que por qué no está quizás tan asentado este hecho en nuestros días, ¿no? En cuanto a la tecnología ya es lo suficientemente avanzada y cuando la mayor parte de los productos que nos rodean son industrializados. El siglo XX ha sido un siglo fundamentalmente de experimentación en la casa industrializada. Hay ejemplos de éxito en viviendas anónimas, sobre todo en Estados Unidos, de compañías que producían de manera industrial viviendas destinadas al mercado. Pero la mayor parte de los proyectos que fueron liderados por arquitectos quedaron en su mayor parte en prototipo. Quizá la cuestión es que la casa industrializada tuvo un error de comunicar o un error de enfocar sus esfuerzos y se enfocó mucho en esto, en cómo se fabricaba. Y quizás en proyectos muy complejos como el de la Casa Lustrón, que también veremos más adelante, que fue un caso de éxito y fracaso a partes iguales y una empresa que quebró después de haber producido 2.700 unidades de vivienda. Y quizá lo que la casa industrializada tendría que haber comunicado con más énfasis, o tiene que comunicar con más énfasis, es esto, es un modo de vida, es una imagen de calidad, es una imagen de glamour, como esta imagen del fotógrafo Julius Schulman, que retrató el interior de una de esas casas industrializadas, de un arquitecto que no aparecía aquí, que se llamaba Pierre Koenig, dentro de un proyecto global que se llamaba el Case Study House Program, en el cual las casas se asimilan a un modo de vida contemporáneo, sofisticado y lúdico. O quizá esto, la esperanza de una vida agradable, en simbiosis con la naturaleza, como la promesa de un fin de semana entre amigos dentro de un entorno natural. Y quizá con esta imagen y con esa asociación de la casa industrializada a una idea de calidad y de prestigio, quizá en un tiempo podamos decir con orgullo que yo viví en una casa industrializada. Bueno, hasta aquí este capítulo cero de la serie de capítulos sobre la casa industrializada y sobre industrialización que os iremos dejando. Si os ha gustado, pues hacednoslo saber y suscribíos y todo ese tipo de cuestiones. Y nada, esperamos veros en la siguiente. Un saludo, cuidaos mucho, nos vemos.